Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, recordando siempre el deseo del Papa Pío XII en sus últimos años de unir a todas las almas consagradas y hablarles y sostenerlas para los tiempos finales que sabía él que se desatarían inmediatamente tras su muerte. En ese espíritu entonces es que nos estamos dirigiendo a todas para poder ayudarnos, sostenernos, ser fieles al testimonio que debemos dar, ser fieles a nuestros votos que hemos hecho al Señor y ser fieles ante nuestros hermanos para poder sostenerlos a ellos también en esta batalla final. Y habíamos comenzado en el video en que tratamos de ese paso hermosísimo de la vida de Santa Escolástica, el encuentro con San Benito, pocos días antes de partir ella al cielo. Habíamos empezado a esbozar allí algunos conceptos que debemos ir profundizando para poder ayudarnos a vivir nuestra consagración al Señor de la manera más acorde a estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de caos y de desastre final, pero que no es imposible para el que se apoya en la gracia de Dios. Nosotras esperamos el auxilio de nuestro Señor, de aquel que nos ha llamado, el que ha comenzado en nosotros la obra, la llevará a su perfección, sea cual fuere la circunstancia externa en la que nos encontremos. Sobre todo en estos momentos previos a la parucía gloriosa del Señor, que estamos luchando contra el anticristo. Recuerden que la noción de anticristo es amplia. Ante todo, es la perversión de la doctrina instalada en donde no se debe. Recuerden los sermones, el sermón escatológico del Señor. La doctrina perversa instalada donde no se debe, en la cátedra de Pedro. Y es también ese conjunto de seres entregados a la iniquidad que nunca han tenido amor por la verdad y que trabajan justamente para el enemigo de Dios, para Satanás. Todo aquel cuerpo eclesial, clerical, que trabaja para Satanás, son sacerdotes de Satanás, no del Señor. Todo eso es el anticristo. Así que estamos en esos tiempos en los cuales el Señor abunda en gracias para darnos a manos llenas. Así que no tengamos miedo, seamos fieles y recurramos siempre a la ayuda de Nuestra Señora, la Madre de todas las vírgenes, la Madre de todas las almas consagradas, San José, el glorioso patriarca San José, y estamos tranquilas en las manos del Señor. En ese pasaje que comentamos, queridas hermanas, madres, del encuentro de Santa Escolástica con su hermano San Benito, eso corresponde al año 547, días antes de que el Señor llamara así a Santa Escolástica. O sea que, fíjense ustedes, es casi mediados del siglo VI, siglo VI. Pero mucho antes de esto, ya desde el inicio de las comunidades cristianas, el Señor llamó así a muchas mujeres. Vamos a detenernos en las vocaciones femeninas, las vírgenes, las anacoretas, que también había mujeres. Vamos a hablar de ellas sobre todo, porque siempre hemos escuchado, quienes hemos tenido un noviciado aceptable, hemos estudiado estas cosas, pero siempre poniendo el acento en los varones, los monjes, los anacoretas. Claro, también son los que más han escrito. Las mujeres han vivido sobre todo, muy poca producción escrita, pero existe. Así que vamos a tratar de rescatarlas para que podamos ver, queridas hermanas,
toda la cantidad de ejemplos santísimos en los que podemos inspirarnos para poder llevar nuestra vida en este contexto actual. Vamos a comenzar a dar un pantallazo de cómo ha comenzado esta vida consagrada al Señor y algunos ejemplos, los iniciadores de las madres en Oriente y en Occidente. Vamos a tomar hoy esto, los ejemplos magníficos de quienes iniciaron esta vida consagrada y cuál es el espíritu, justamente. Así que esperamos que les sea de utilidad y que vean el video completo, todo entero. Recordando ante todo que el Señor nos ha llamado así. Recordemos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, cualquiera que me ama observará mi doctrina, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos mansión dentro de él. Versículo 23, capítulo 14, versículo 23 y 24. Haremos mansión dentro de él. Ese es el deseo del Señor. Y también, ya en el capítulo 17, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como lo somos nosotros. Bueno, el Padre, ¿no? Yo estoy en ellos y tú estás en mí, a fin de que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me has enviado y has amado a ellos como a mí me amaste. Esto es lo que el Señor desea. Esta comunión, esta inhabitación que nos regala a través del Espíritu Santo, la inhabitación del Espíritu Santo que nos trae al mismo tiempo al Padre y al Hijo. Y que también San Juan, en su primera carta, nos hace mención de ello. Dice, esto que vimos y oímos es lo que os anunciamos, para que tengáis también vosotros unión con nosotros, y nuestra unión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión de vida, comunidad de vida. Esto es lo que el Señor desea, para esto ha venido. Retomar ese camino que había quedado interrumpido con la caída de Adán. Volver al hombre e instalarlo incluso más arriba, gracias a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo Adán. A esta intimidad es la que hemos sido llamadas. A esta intimidad hemos sido llamadas. Y esto es lo que define la vocación. No otra cosa. No una obra externa, cualquiera fuera, por más maravillosa que sea, no. Es sobre todo esta inclinación a esa unión amorosa con el Señor. Fíjense qué es lo que inmediatamente ha sucedido, la aparición de los monjes en sentido amplio en primero, ¿no es cierto? Viene de monos, solo el que vive en soledad con Dios. Esto seguramente algunas lo recordarán y para otras que quizás no han tenido esta posibilidad de estudio, se los acercamos. Muchos autores monásticos de la antigüedad hacen remontar el árbol genealógico del monje, del consagrado, tenemos que decir, porque nos consagramos a Dios para estar con Él, la soledad del alma, la soledad del corazón con Él. Hacen remontar entonces, como decimos, el árbol genealógico de los monjes a los mismos orígenes del género humano. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo
compara a los solitarios de Siria con Adán, cuando antes de su desobediencia estaba revestido de gloria y conversaba familiarmente con Dios. El Adán es el modelo del monje, el primer monje. Libre de toda preocupación profana, puro, dueño de sí mismo, en posesión de la íntima amistad de Dios. Adán se convierte en el ideal y prototipo de los monjes, en la raíz más profunda de su árbol genealógico. Como también concluye Asterio de Ansedunum, in Adam ergo monacorum primicie dedicate sunt. Adán, primer monje. Este Asterio es un obispo del siglo IV, V. Adán el primer monje, pero por supuesto nuestro Señor Jesucristo, el nuevo Adán, es el que nos devuelve a esta vida de intimidad con Dios. Modelo sublime de virginidad del Señor, de renuncia, de obediencia a la voluntad del Padre, de vida de oración. Es ahora Jesucristo el ideal del monje. Repetimos, monje en sentido original y amplísimo de la persona que se consagra a vivir esa intimidad con el Señor. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Monje, por lo tanto, es aquel que realiza la divina vocación de imitar a Jesús. Y esto, hermanas, que no se nos caiga jamás de la memoria. Todas debemos ser monjas. En nuestra esencia, la vocación a la consagración al Señor es esto. Sobre todo esto. Si el Señor después ha inspirado alguna obra exterior, de acuerdo con las necesidades de los tiempos, jamás debe perderse este sentido de vida contemplativa, de vida monástica, que debe alimentar la obra externa a la cual el Señor haya llamado a cada una. Todas debemos ser monjas, monjas, así es. Miren, les voy a comentar algo. En el último año de vida de mi padre, que yo pude estar cerca para ayudar, en la última internación, era en un sanatorio donde había religiosas, todavía había religiosas que atendían. Y recuerdo que una de ellas se me acercó a conversar y hablar. En ese momento ya era ella mayor que yo en ese año, mayor, una religiosa mayor. Y conversando así de la vida consagrada, las dificultades modernas, en un momento me comentó con gran pesar que se sentía vacía después de tantos años de vida religiosa, una vida comunitaria llevaba ella, tantos años de vida religiosa comunitaria, se sentía vacía. Y que me llegaba a decir, yo no entré al convento para esto. He dejado el mundo para seguir al Señor y resulta que me encuentro vacía. Terrible. Como la decadencia de la vida consagrada, la deformación de esta vida, sobre todo en la vida, en las que viven cenobítica, vida cenobítica, en un comunitarismo espantoso, que seca a las almas, las vuelca solo a los deberes externos de vida de comunidad y de obra apostólica, sea cual fuere, y resulta que no se cultiva, no les ayudan a cultivar esta dimensión monástica que debe existir en toda vida consagrada. Así sean miembros de instituto secular
o las almas que viven en sus propias casas, almas consagradas en forma privada. Son monjas, debemos ser monjas, no otra cosa. Esta hermana entonces vivía así, con ese dolor. Y conversando, se le sugirió ser avara del tiempo libre. ¿Por qué? Porque tenía todo el día para las tareas comunitarias y de apostolado, pero el tiempo libre, conságrelo a Dios, a la lección divina. Por ahí iba a empezar a tener ese descanso del alma en el Señor. Pero fíjense ustedes, ¿no? Una persona grande y que incluso comentaba que no era la única que se sentía así, que ella había visto salir de su instituto a religiosas de muchos años, pero que no abandonaban, por supuesto, la vida cristiana, la vivían incluso con libertad, como con haberse sacado un gran peso de encima. Justamente es el ahogo a que las condujo ese comunitarismo, el haber reemplazado o anulado, mejor dicho, anulado esta dimensión monástica que debe existir en todo instituto y en toda forma de vida consagrada. Es nuestra esencia. La vida de comunión íntima con el Señor, la soledad con el Señor. Cuando así empiezan entonces las primeras digamos, modos de vida consagrada, cuando cesan las persecuciones, recuerden ustedes. Mientras hay persecución a los cristianos de parte del Imperio Romano, los cristianos fervientes van a poner su ideal, sus anhelos en dar la vida por el Señor, para imitarlo perfectamente en el martirio. Es la expresión suprema de la perfección evangélica, el martirio. Pero como esta gracia del martirio no se da a todos, se abre camino la idea de que la vida cristiana vivida con generosidad y abnegación es una confesión de la fe, es un martirio incruento. La idea de martirio incruento empieza entonces a aparecer en las comunidades cristianas. Y así, por ejemplo, Rufino de Aquilea expresa esta noción común diciendo, hay dos clases de martirio, uno del alma, otro del cuerpo, uno manifiesto, otro oculto. El manifiesto tiene lugar cuando se mata el cuerpo por amor de Dios. El oculto, cuando por amor de Dios se arrancan los vicios. A los cristianos que llevaban una vida más perfecta y sacrificada, más desprendida de las cosas del mundo y más dedicada a la imitación concreta del Señor, se les dieron varios nombres. Empiezan a aparecer ya. Los más corrientes, los nombres más corrientes, fueron el de vírgenes para las mujeres y el de continentes para los hombres. ¿Notan? Esa vida esencialmente consagrada a la intimidad del Señor, a la imitación del Señor. Más tarde, en las iglesias de Oriente, van a tener el nombre de ascetas, ascetas, así como se los va a conocer. Y fíjense cómo es tanta la dedicación y digamos así, la diferencia que introducen con respecto a los otros cristianos, que en algunas iglesias, especialmente en Siria, se empezó a hablar de los justos, los cristianos ordinarios, y los perfectos, que son los ascetas, los que se consagran al Señor. Vírgenes y continentes. Son los perfectos, la vida perfecta. Durante los 3 primeros siglos de la Iglesia,
Las vírgenes vivían en sus propios hogares, queridas hermanas. Era igualmente, aunque no había todavía una ceremonia litúrgica especial, vivían, se las entendía como una profesión estable de vida y definitiva, definitiva. Recién a lo largo del siglo IV es cuando va a aparecer ya una institucionalización y un marco litúrgico más importante y sagrado justamente para la consagración de virgen. Pero mientras tanto, van a seguir también viviendo en sus hogares. Después van a aparecer las primeras comunidades monásticas. Se exige, sin embargo, para todas, la práctica de una ascesis vigilante. Los padres de la iglesia no se cansan de inculcar esto. Aún viviendo en sus propios hogares, deben evitar las reuniones mundanas, las fiestas bulliciosas, las familiaridades peligrosas. Deben vestir modestamente, comportarse con sencillez y humildad, practicar frecuentes ayunos, absteniéndose de manjares delicados, alimentarse con moderación. No descuidar las velas nocturnas, las oraciones nocturnas, la lección divina que ya se practicaba, y otras prácticas ascéticas. Estar despegadas de los bienes temporales, al menos interiormente, porque empezaban a surgir entre las patricias, entre las damas las nobles de la época, también estos deseos de consagración, estas consagraciones al Señor. Entonces, al menos interiormente estar desprendidas de los bienes temporales e incluso socorrer con ellos a las vírgenes más pobres, para que no estuvieran, digamos así, abandonadas a un trabajo incluso externo que podía llegar a ser inconveniente para el estado de vida que se había asumido. La Sagrada Escritura ha de ocupar en su vida un lugar verdaderamente único. Deben leerla, escuchar su lectura, aprenderla de memoria, extraer a continuación el jugo de sus enseñanzas mediante la reflexión personal y alternar su lectura y meditación con la oración y el canto de los salmos. Es un programa de vida para toda alma consagrada. Repito, aún para las que hoy están en sus propias casas, sobre todo dada la situación que estamos viviendo. Y por supuesto siempre se nos ha señalado a la Santísima Virgen, a la vez Virgen y Madre de Dios, como primicia, dechado y corona de las vírgenes de Cristo. Consta en muchos documentos, muchas vidas y algunas de las que vamos a comentar, que vivieron realmente así, retiradas, humildes, pobres, ocupadas en orar, leer y meditar las escrituras, trabajando en los menesteres que se consideraban apropiados. Una vida mortificada, practicaban las obras de misericordia corporales con los huérfanos, las viudas, los pobres, los enfermos, y las obras espirituales, obras de misericordia espiritual, aconsejando, exhortando, consolando a quien lo necesitara. Y esto con sumo cuidado de mantener separación con respecto a los otros ascetas, hasta que se comienza a extender lamentablemente una costumbre muy horrible. Por eso marcábamos en el video de Santa Escolástica, San Benito, cómo había separación real entre los hermanos. Escolástica no vivía en las
terreno, en los terrenos de su hermano, de San Benito, del monasterio de su hermano. Vivía aparte, el suyo. Pues la costumbre escandalosa que se había extendido un poco por todas partes, la cohabitación de una virgen con un clérigo o asceta varón, lo que se llamaban las virginis subintroducte, en el mismo edificio, en el mismo predio incluso, ¿no? Cohabitan. Terrible, terrible. A veces esto en las fundaciones modernas e incluso del campo tradicional a veces, ¿no? Se amparan en que justamente como no hay recursos, en un mismo predio amplio pueden estar ahí separados varones y mujeres. Por un lado, mujeres, pero es absolutamente inconveniente y peligroso. Y esa no es la tradición de la Iglesia. Siempre se ha buscado que las almas consagradas femeninas estén aparte, sean autónomas, se ayuden entre sí. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero recordemos esto, es de capital importancia. Los obispos entonces empezaron a fomentar la agrupación de las vírgenes entre sí, hasta formar con ellas comunidades más o menos organizadas. De este modo nacieron los primeros monasterios femeninos, ¿no? Recuerden entonces, los primeros, la primera realidad es la consagración en su propia casa, en el seno de su familia, así se vivía. Vamos a cortar este video aquí y continuar en el próximo con los ejemplos que vamos a comentar como modelos en los que podemos inspirarnos, sobre todo en estos momentos. Para quienes no han tenido la oportunidad de un estudio más destacado, más profundo acerca de los inicios de toda vida consagrada, les sugerimos estudiar la obra El monacato primitivo de García Colombás, monacato primitivo, donde van a encontrar aquí cantidad de ejemplos iluminantes para poder cada una identificarse con algunos aspectos y poder adaptarlos a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y aprovecho para agradecer al ermitaño dominico que hace bastantes años me hizo conocer esta obra, El monacato primitivo. Realmente abre el horizonte de una manera increíble. Cómo tenemos que estudiar, ven, el estudio, la formación, el alma consagrada jamás debe ser, como decía aquí el obispo en la Argentina, jamás debe ser una mujer con un trapo en la cabeza. No, la inteligencia bien formada, el corazón bien formado, las virtudes cristianas, las virtudes de un alma consagrada. Esta obra, El monacato primitivo, es de capital importancia. Seguimos en el siguiente video, Dios mediante, con más aspectos ya del campo oriental y occidental. Que el Señor nos bendiga a todas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.